Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy voy a reaccionar a una entrevista que le hicieron a una ex testigo de Jehová, donde cuenta su experiencia dentro de esta secta y cómo vivió todo el proceso de la expulsión. Ella es Layla Santander, ella es española, bueno, es más o menos conocida en el mundo de YouTube, en las redes, porque bueno, a raíz de su experiencia comenzó a contarlo por todos lados y la pueden buscar en YouTube sobre todo para que encuentren más videos acerca de todo lo que ella expone, ¿no? De lo que vivió dentro de esta secta. Una de las afirmaciones que ella hizo en esta entrevista fue: a los testigos de Jehová no nos dejaban contrastar ninguna información, o sea, no las dejaban ver otros documentos, leer más conocimientos, porque sabemos que una de las creencias que ellos tienen es que tienen la verdad absoluta ahí dentro de su secta. Por lo tanto, te dicen que ¿qué vas a ir a buscar afuera si todo está aquí? Layla Santander, quien antaño fuera testigo de Jehová, ofrece en La Rosa de los Vientos, que es una entrevista radial a la que vamos a reaccionar, ofrece un testimonio único mediante el que desvela el modus operandi de esta organización que califica de sectaria. Así que, por lo menos en este canal siempre vamos a estar, cada vez que podamos, denunciando estas instituciones que atentan contra la espiritualidad humana, que eso es lo más grave, ¿no? Vamos a poner por acá la entrevista, aquí la tengo, y vamos a ir comentando lo que ella vaya diciendo. Nuestra invitada, nuestra siguiente invitada, ella es Layla Santander. Layla, muy buenas tardes. Hola, buenas noches. Layla, hay muchísimas cosas que hablar contigo, pero lo primero que vamos a hacer es situarnos, porque tú naciste en un entorno que ya era de los testigos de Jehová. Tú creciste con ese conocimiento y en el mundo de los testigos de Jehová. Sí, correcto. O sea, vengo de una familia que mis abuelos, tanto por parte de padre como de madre, hicieron testigos de Jehová en los 70. Hubo un crecimiento bastante notable en los 70 aquí en España. Y bueno, pues mis abuelos pues se hicieron testigos y ahí mis padres, y pues mis padres a nosotras, a mí y a mis hermanas. Eso es un punto que sucede bastante. Por lo general, la tradición religiosa se hereda. Es lo más común, ¿no? Tus abuelos pertenecían a una religión, esto lo heredan sus padres o esto lo heredan tus padres y luego pues ya lo heredan las siguientes generaciones. Son tradiciones que se van dando de generación en generación, y lo peligroso de esto es que si tus abuelos tienen una costumbre y ellos no se dieron cuenta que han sido engañados, tuvieron una fe ciega en esto, luego se lo van a enseñar a sus padres, que tampoco lo van a comprobar, van a seguir digamos que fortaleciendo esa creencia en una institución falsa, y luego ellos lo trasladan a los hijos, y así se va difundiendo, se va ampliando ese engaño dentro de una familia y dentro de muchas familias, y hasta que llegue el momento que alguno dentro de esa familia y dentro de esa línea generacional rompa el ciclo, entienda que debe seguir investigando, comprenda que la verdad absoluta no está en esa organización por más que sus padres y sus abuelos hayan estado ahí, y decida romper el ciclo para descubrir qué es lo que está pasando. Descubrir quizás si realmente están en lo correcto, o descubrir si todo es un engaño y decide tomar otro camino. Esto sucede también en muchas familias donde hay alguno que no sigue la tradición y bueno, genera inconvenientes, pero es sano, ¿no? Es sano que haya alguien que rompa con ese ciclo, sobre todo cuando se trata de estas organizaciones. Cuando se habla de los testigos de Jehová nos viene a la mente enseguida esa escena que llaman a la puerta de casa, abrimos la puerta y nos encontramos normalmente a 12 testigos de Jehová que nos venden algunas revistas. Tú fuiste una de ellas, ¿no? Tú fuiste una de esas personas que hacía así proselitismo. Sí, por supuesto, o sea, es uno de los requisitos precisamente para nombrarte como testigo de Jehová. Digamos que como dos estados, si eres testigo de Jehová, el primero es ser publicador, no bautizado, que se dice, que es que publicas el mensaje o la doctrina de los testigos de Jehová, y después de un tiempo de haber sido publicador y haber empezado a hacer pues esta actividad, predicarle a otros de casa en casa o por las calles sobre el mensaje que ellos pues extienden, te bautizas como testigo de Jehová. Y ya cuando te bautizas como testigo de Jehová, sigues predicando, y ya entonces sí que estás sometido a todo el conjunto de creencias, doctrinas y medidas disciplinarias también, si en algún momento ocurren dentro de la organización, claro. O sea que el proceso es: tú llegas, entras a la organización, te comienzas a congregar, y luego que comienzas a trabajar para ellos, difundiendo, ¿no?, sus revistas, su doctrina, entonces ya te invitan al bautismo, que son eventos anuales que hacen ellos, donde meten a la gente en unas piscinas. Bueno, es muy parecido a otras corrientes evangélicas. Y luego ya te bautizas y ya haces como parte más oficial de la organización y puedes continuar con tu labor. Es muy parecido esto a otras doctrinas. No hay nada raro aquí de momento.
Ese bautizo fue con 13 años, tú tenías 13 años, no era un poquito de agua en la cabeza. En los bautizos de los testigos de Jehová se mete casi todo el cuerpo en el agua, ¿no? Sí, es una inmersión completa, sí. Normalmente, por lo general, los bautismos de los testigos de Jehová se realizan en las asambleas, son unas concentraciones de un mayor número de testigos de Jehová, normalmente son 3 al año, y en esas asambleas son cuando uno de los discursos de esos congresos está destinado a las personas que se incorporan a la organización y se hace un discurso y después se hace el bautismo en una inmersión completa del cuerpo entero de la persona. En este caso pues suele ser en pabellones deportivos o en salones propios de la organización, se monta una piscina desmontable y ahí es donde nos bautizan. 12 temas, vamos a profundizar ahora mismo contigo en otras cosas, pero 12 temas, 12 fundamentos básicos en sus creencias. Una de ellas, que lo han dicho en muchas ocasiones, no se ha cumplido nunca, afortunadamente, pero es el anuncio del fin del mundo, que llega al fin del mundo. ¿Eso es habitual en ellos? ¿Es un tópico o es real? Más que el fin del mundo, realmente, aunque sí que el mensaje principal de los testigos de Jehová, uno de los principales, es un mensaje alto apocalíptico, pero no es tanto un fin del mundo como una destrucción del planeta, sino que los testigos de Jehová pues creen que una parte de los testigos de Jehová, en concreto 144.000 personas, son las que sí que van a vivir en el cielo, y el resto tienen una esperanza de vivir en la tierra para siempre en un paraíso, pero después de que haya habido una guerra de Dios, de Jehová, el Dios en el que creen, contra el resto de los gobiernos humanos. Tras esa guerra, Armagedón, es cuando pues supuestamente la tierra quedaría limpia de toda la maldad, injusticia, todo el sistema político y económico tal como lo conocemos, y se instauraría, por decir, el reino de Dios en la tierra, y aunque sí que parece como fin del mundo, realmente no es que sea una destrucción del planeta, sino una destrucción del sistema político, económico y social que lo conocemos, para una nueva instauración del reino de Dios, y que por supuesto solo sobrevivirían los testigos de Jehová, quienes seguirían viviendo en la tierra pero bajo el reino de Dios. Bueno, esa es, digamos que a grosso modo, la visión que ellos tienen del fin del mundo. Es algo recurrente en las religiones. En las religiones se amenaza o se utiliza la estrategia del miedo, de que todo se va a acabar y que si no estás en esta congregación pues no serás salvo, con el mensaje supuestamente profético, apocalíptico, de que Dios va a castigar el planeta entero y que debes arrepentirte, debes congregarte para que puedas ser parte de esa salvación. Ellos, como ella lo menciona acá, no hablan de una destrucción del planeta como tal, sino una destrucción de los gobiernos mundiales, que Dios, su Dios Jehová, los va a someter, y 144.000, que obviamente ellos dicen tenerlos, estos 144.000 dentro de su organización, son los que van a ir a vivir en el cielo. Esto lo toman de profecías como el Apocalipsis, por ejemplo, donde se malinterpreta el mensaje de los 144.000. Los 144.000 son una codificación espiritual, no es un número literal de personas, que también es un número de personas, pero Apocalipsis habla de 144.000 dentro de una gran muchedumbre. Entonces, es una codificación espiritual que una parte de la humanidad debe alcanzar, y esa codificación espiritual impulsará al resto de la humanidad o un gran porcentaje de la humanidad a que se redima de ciertas situaciones negativas que hemos replicado y que hemos aprendido, y con la cual pues hemos destruido nuestro propio cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Es decir, que lo que Apocalipsis menciona es una redención de la humanidad, de la gran mayoría de la humanidad, de una parte importante de la humanidad, no solo 144.000. Entonces ellos hablan de que si hay unos escogidos, que estos son los únicos que se van a ir para el cielo, y que el resto que quede en la tierra, pues la esperanza que tendrán es sobrevivir, y podrán vivir no en el cielo, sino en la tierra. Luego vendrá el Armagedón, una batalla que su Dios luchará contra los reinos del mundo para destruirlos, y bueno, ya quedará la tierra libre de esos poderes. Pero ¿quiénes son los que se van a salvar? Solo los que estén dentro de la doctrina de los testigos de Jehová. Pero esto es algo que se replica en otras religiones. Tú te vas a salvar solo si perteneces a X o Y religión. Es el mismo discurso, la misma enseñanza en cada una de estas corrientes, y en este caso pues es un poco más sectaria, un poco más cerrada por las prácticas, las enseñanzas y la forma en que, por ejemplo, se expulsa a los integrantes, que ahorita lo vamos a escuchar. Es un poco la creencia principal. O se preparaban para ello, teníais víveres, o se teníais una especie de maletín de primeros auxilios para prepararos para el fin del mundo. Hace unos años, sinceramente no sé decir cuándo, yo creo que sería pues como hacia el 2010 o así, pero cogerme esto con pinzas, no recuerdo muy bien. Sí que se dio bastante énfasis desde los dirigentes de la organización, en hacer una preparación de una especie de mochilas
de supervivencia, pues con ciertos víveres y demás. Pero sí que es verdad que la organización lo orientó un poquito más hacia el tema de que cada vez iba a haber más desastres naturales y demás, y entonces como para animar a los adeptos a estar protegidos ante esto. Aunque sí que es verdad que hay una relación directa entre que los testigos de Jehová creen que vivimos como en los últimos días antes de Armagedón, tal y como comentaba antes, y que una de las cosas que dan prueba de que vivimos en esos últimos días es que, según su creencia, hay más desastres naturales. Entonces, desde la organización se dio un poco, no tanto un mensaje directo de tenemos que prepararnos porque viene el fin del mundo, pero sí un poco maquillado con ese conjunto de creencias de vivimos en los últimos días, va a haber más desastres naturales y por ende nos tenemos que preparar. Pero es verdad que luego a nivel del individuo, de cada miembro de la organización, sí que se leyó un poco como eso, como un mensaje de alarma de Armagedón viene ya y tenemos que estar preparados. Entonces, la organización sí que es verdad, la organización como entendiéndola como desde los dirigentes de la organización, quienes lanzan los mensajes y quienes estipulan las doctrinas, a veces, a veces no, casi siempre se intentan salvar las espaldas con no lanzar mensajes demasiado directos o alarmistas, pero como hay una especie de subcultura en el resto del grupo, los adeptos pues lo interpretan también relacionándolo con el resto del conjunto de doctrina y sacan, pues en este caso, por ejemplo, esa conclusión, ¿no? De tenemos que prepararnos estas mochilas o estos víveres porque el fin viene y tenemos que estar preparados, aunque ese no fuera el mensaje directo desde los líderes de la organización. Bueno, es un mensaje persuasivo que se hace, como ella lo explica, no directo, es decir, los líderes no te van a decir, mira, se va a acabar el mundo en 2 años, prepárate, compra lo necesario para que puedas supervivir ahí en tu casa. No se hace de esa forma. Lo que ellos hacen a modo de estrategia es sí que estar permanentemente diciéndole a la congregación que estamos en los últimos tiempos. No saben el momento, no dicen el momento exacto, pero siempre está ese ambiente de fin del mundo en este tipo de organizaciones. Ahora, esto se basa o se saca de un hecho real. ¿Cuál es el hecho real? Y es que hay un mensaje profético, que es una realidad. El mensaje profético fue entregado a todos los pueblos de la tierra. Y ese mensaje profético tiene como objetivo anunciarle a la humanidad que va a llegar el fin de un ciclo sobre este planeta, que no será el final de la vida, pero que ese fin del ciclo preparará al planeta y a la humanidad para entrar a un nuevo tiempo, a una nueva dimensión. Obviamente, en ese proceso de transformación, de transición, van a haber unos cambios muy fuertes. Las profecías hablan de cambios que tienen que ver con los elementos del planeta. Habla de que incluso continentes nuevos van a surgir y otros se van a hundir. Los poderes del sistema van a desaparecer, la política, la economía. Es decir, va a haber una transformación total de una condición vieja y manipulada que ha tenido este planeta hacia una condición más conectada a las leyes naturales. Una restauración de la vida en este lugar. Entonces, claro, ahí se aprovecha este mensaje que está sustentado en una realidad universal para crear grupos y sectas a partir del miedo. Es cierto que como humanidad estamos viviendo tiempos complicados, tiempos definitivos, podríamos llamarlo así, por diversos acontecimientos que se van dando, pero esos tiempos definitivos no deben servirnos a nosotros como excusa para llenar de miedo a las personas y crear grupos y decir que solo en estos grupos usted se va a salvar. Porque ya eso es negocio, manipulación, religión del miedo, para aprovecharse de la fe de muchos creyentes. Siempre tener claro de que eso va a suceder. Es decir, ese cambio, esa transformación planetaria va a suceder. No se sabe la fecha exacta, pero sí se pueden leer las señales que nos van advirtiendo que ese momento se va acercando. Ahora, ese proceso de transformación, en lugar de llenarnos de miedo, debe llenarnos siempre de esperanza. Por eso yo siempre, cuando hablo de profecía, al final siempre digo que todo eso que va a suceder es necesario porque el planeta necesita una transformación. Nosotros como humanidad necesitamos una transformación para no seguir viviendo en las condiciones antinaturales en las que hemos estado viviendo durante miles de años. Entonces, cuando usted comprende qué es lo que va a suceder, cuáles son las transformaciones que se van a dar, usted anhela ese proceso, anhela que se den esos cambios. No se llena de miedo, no le da estrés, preocupación, sino que usted dice, ojalá venga lo más rápido posible, porque usted comprende el mensaje profético que en lugar de llenar de miedo, la profecía siempre te entrega esperanza. ¿Para quién genera terror las profecías? Para las organizaciones oscuras, porque
esa profecía está anunciando el final de estas organizaciones, la destrucción de estas organizaciones oscuras. Pero nosotros como seres humanos, como humanidad original, en teoría, y así debería ser, no deberíamos hacer parte de esas organizaciones oscuras. Se nos advierte que nos desprendamos de esas organizaciones y de las enseñanzas negativas que ellas nos dejaron en nuestra mente, en nuestra genética, en nuestro comportamiento. Comenzar a restaurar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras acciones, para comenzar una conexión con la verdadera vida, con la vida real. Entonces, la humanidad que entienda eso, comienza un proceso de transformación, cada uno a su nivel y a su ritmo. Pero para lograr esa transformación, usted no necesita estar dentro de una organización. Usted no necesita estar con los testigos de Jehová o con los evangélicos. Tampoco quiere decir que si usted está metido dentro de esto, no va a vivir esa transformación. Eso lo va a vivir la humanidad, el ser humano que decida dar ese paso, que decida generar esas acciones interiores. Usted puede estar metido en la católica, en el islam, en los testigos de Jehová, donde quiera. Ahí puede vivir esa transformación. Es decir, usted lo va a hacer estando en estos grupos o estando fuera. Es que esto no obedece a una exclusividad de una organización, porque estamos hablando del espíritu humano y el espíritu humano es algo individual. No necesariamente usted tenga que estar en una doctrina. Entonces, ese es el punto, que se toma este mensaje que tiene verdades y se tergiversa, se adapta, se manipula para crear sectas y llenar de miedo a la gente. Eso es lo peligroso de esto. Porque aquí yo hablo de profecías, aquí yo hablo en este canal de procesos que se van a cumplir, cosas que se van a dar, catastróficas en muchos casos, pero siempre recalcando la importancia que es necesario que se dé para que surja una transformación y un nuevo mundo, una nueva humanidad. Ese es el anhelo que todos queremos. Entonces, esto aquí no hay nada de miedo, el miedo lo infunden ellos para ganar adeptos, para ganar dinero, para ganar poder. Y bueno, ya sabemos todo lo que se hace dentro de estos grupos. ¿Esa organización prohíbe, porque lo hace, las transfusiones de sangre? Sí, o sea, de la organización en sí, estamos hablando de un grupo de alto control, de conducta mental, etcétera, pero aunque son más de 8 millones de personas en el mundo, la organización realmente está dirigida por 8 hombres en el estado de Nueva York, y estos 8 hombres son los que... Los testigos de Jehová son dirigidos por 8 hombres en el estado de Nueva York. Ahí está la cima de la pirámide de esta organización. Estas 8 personas controlan todo, mandan las órdenes y bueno, tendrán muchísimo dinero, por supuesto. Pues publican pues todo el material, libros, revistas, vídeos, documental gráfico, página web, etcétera, y organizan lo que es pues toda la logística del resto de la organización. Y entonces, en este caso, la doctrina de la abstención de sangre pues es una de sus doctrinas principales. Entonces, eso obviamente es uno de los mandatos de la organización que los miembros tienen que cumplir con un alto riesgo para la vida, porque al final pues son 8 millones y medio de personas que creen que su organización es escogida por Dios, entonces que Dios les está diciendo directamente a través de la organización que deben de abstenerse de sangre, y en el caso de un accidente, una enfermedad en el que uno de los tratamientos salvavidas sea la administración de sangre, muy probablemente la van a rechazar con el riesgo que conlleva de perder su vida. Y luego... Esta es una de las doctrinas peligrosas que tiene la organización, de que rechazan las transfusiones de sangre, que si bien biológicamente, naturalmente es un procedimiento que no es que sea del todo positivo, hay circunstancias donde es necesario para salvar una vida. Entonces hay un punto donde tú tienes que poner por encima una vida humana, que incluso pues algún efecto secundario que pueda tener esto. Tienes que salvarle la vida a alguien si es necesario. Yo les cuento mi visión de esto. A mí no me gusta hacer transfusiones de sangre, es decir, que me saquen sangre de mi cuerpo para meterla en estas bolsitas y llevarlas a bancos de sangre, que incluso hay una red de comercio con esta sangre que la gente dona, para alimentación de ciertos seres que no son humanos, ¿no? Que se esconden en este planeta, razas extraterrenas que se alimentan de esa sangre. Entonces muchos de estos bancos de sangre son utilizados para esto, utilizando de fachada la organización de la Cruz Roja a nivel mundial. Pero bueno, ese es otro tema. En el caso de las transfusiones, a mí no me gusta donar sangre porque es un procedimiento que no es sano, tanto para el que dona como para el que la recibe. Pero entiendo que en algún momento es la única posibilidad de salvar la vida de alguien. Y si yo estoy ahí y soy la única persona que puedo donar sangre para que alguien se salve, yo la voy a donar. Eso no me queda ninguna duda.
Pero cuando yo voy por la calle y hay estos centros de recolección de sangre, a mí nunca me gusta donar porque además yo siento que me sacan no sé cuántos litros y siento que me voy a morir. No sé, me da hasta miedo, pero en un caso de vital importancia sí que lo haría. Y ahí es donde prima el salvar la vida, donde prima esa condición a una creencia que estos tienen de que no, Dios nos mandó. Y este Dios que predican, pues ya sabemos que es un falso Dios, porque el Dios de la vida impulsa, promueve, protege la misma vida. Entonces, esa chispa de vida que está por dentro, cuando uno se da cuenta que una vida está en peligro, uno hace lo posible para preservarlo. Esa es la ley de la vida. Ese es el Dios de la vida. El Dios de los ejércitos es el que quiere la sangre solo para él. Pero bueno, esta es una de las creencias de ellos que es peligrosa en ciertos momentos. La segunda parte de esta historia, una historia que finaliza con tu salida de los testigos de Jehová después de que te juzgaran en varias ocasiones. ¿De qué te acusaban? Juicios internos, tenemos que decir. Juicios porque no cumplías la doctrina, las creencias o lo que fuera. Sí, o sea, en mi caso específicamente, por ejemplo, fue que una de las medidas, una de las normas dentro de la organización es que no se puede tener ningún tipo de relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, bueno, pues yo esa norma me la salté y como hay una de las características de este tipo de grupos es la obligación a la confesión, ¿no? Entonces, bueno, como también hay todo un constructo en el que te controlan pues a nivel emocional ese sentimiento de culpa y demás ante saltarte cualquier tipo de norma dentro de la organización, pues por motu propio, muchas veces pues sometida a ese control mental, pues las personas confiesan, ¿no?, sus faltas o esa desobediencia a ciertas normas, y en mi caso pues es lo que pasó. Fui directamente a confesar, y hay ciertas medidas disciplinarias que te pueden adjudicar, y en mi caso fue la expulsión de la organización. Eso lo que conlleva no es simplemente que te dicen ya no puedes ser testigo de Jehová, sino que detrás de esa expulsión existe toda una rama también de normas hacia las personas que siguen siendo testigos de Jehová, y es que cualquier persona que siga siendo testigo de Jehová no puede ya hablarte si ha sido expulsado o expulsada. Es normal dentro de las sectas, cuando se expulsa a alguien, queda como si fuese un demonio. Nadie puede hablar, nadie que esté dentro de la organización puede hablarle, puede tener contacto. Y es un aislamiento que psicológicamente es muy fuerte para el expulsado. En el caso de ella, rompió una de las normas, que es que no se podían tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Esto es algo que otras religiones evangélicas también practican. Y ella lo confesó porque hay ciertas prácticas, como el obligar a la gente a que confiese sus pecados o sus faltas a la organización. Y esto se hace con ciertos juegos psicológicos, con mucha sugestión, para que la gente termine pues moviendo sus emociones y creyendo que le está mintiendo al mismísimo Dios. Entonces, como para resarcirse, confiesan lo que hicieron y bueno, ahí aprovecha la organización para, en este caso, expulsarla. Entonces son técnicas de manipulación mental muy fuertes. Vea, yo les digo, usted no tiene por qué decirle nada a ninguna agrupación ni confesarle nada, porque no tiene ninguna autoridad. Los problemas suyos, sus violaciones a la ley, primero son suyos y usted debe resolverlos internamente. Luego ya, si usted quiere compartirlo con alguien, con su pareja, con sus padres, con un amigo, con quien usted tenga mucha confianza, porque a veces una voz externa te puede ayudar a solucionar un problema, o con su psicólogo, no sé, con quien usted le tenga confianza, ya eso es otra cosa. Pero jamás se sienta obligado a confesar nada, porque la confesión debe ser interna, la reflexión debe ser interna y la corrección debe comenzar desde el interno con acciones que repercutan en el exterior. Ese es el procedimiento, porque cuando uno quiere confesar a los cuatro vientos todo, pues usted ahí está exponiéndose a la opinión de personas que no van a comprender su situación, y también dentro de esas personas pueden haber malintencionados que utilicen su testimonio para juzgarlo o para manipularlo, porque así sucede. Usted en una práctica de estas que se hace en estas sectas, donde se reúne la gente en eventos, cada uno comienza a confesar sus faltas. Bueno, usted dijo ahí que hizo algún error, que cometió algún error. Más adelante, cuando usted cometa otro error, le van a sacar en cara el error que cometió en ese momento y el que había confesado anteriormente. Y si lo llegan a expulsar de la organización, van a sacar todos los errores que usted confesó para recordárselos a usted, para restregárselos en la cara y para que toda la congregación vea que usted está siendo expulsado justamente por todos esos errores que usted confesó. Entonces usted va a quedar como una persona malvada. Y la gente, claro, que aún seguirá dentro de la organización, no querrá hablarle porque usted es prácticamente un demonio.
Y así funciona, ese es el modus operandi, y esto fue lo que le pasó también a Laila. Entonces eso conlleva que pues una persona expulsada pierde completo contacto con su familia, con sus amigos, con el que ha sido su entorno hasta ese momento, y ese ostracismo tan severo pues obviamente tiene también sus consecuencias a nivel psicológico, emocional, físico, etcétera. Y tú fuiste víctima de eso porque lo has contado, naciste en ese entorno, viviste en ese entorno, te desarrollaste en ese entorno y se rompió el mundo que tú vivías y que tú tenías alrededor de la gente, todo. Fue durísimo, imagino. Sí, o sea, sobre todo porque, bueno, al final una persona puede dejar de ser testigo de Jehová por varias razones, ¿no? En mi caso sí que fue primero por esta expulsión, pero yo seguía creyendo porque al final yo había crecido en ese entorno y además dentro de la organización uno de los mecanismos de control es el aislamiento. Aunque no existe un aislamiento físico, porque pues, los testigos de Jehová están entre nosotros, puede ser el vecino, un compañero de trabajo, no están aislados en sitios apartados del resto del mundo, pero sí que hay un aislamiento a nivel intelectual, a nivel social, etcétera. Entonces, una persona que ha crecido en ese entorno solo se ha relacionado muy probablemente con personas que son testigos. Entonces no has conocido a otras personas que piensen diferente a ti, no te has desarrollado socialmente con otras ideas y con otras formas de vida. Entonces eso puede tener un impacto también muy severo porque al final se explota una burbuja y vuelves como si hubieras estado en un universo paralelo porque no comprendes ni siquiera cómo funciona el resto del mundo. A mí me expulsaron con 26 años y realmente mi sensación al salir al resto del mundo era que como si tuviera 2 años y tenía que empezar a aprender de cero pues cómo relacionarme con otras personas diferentes a mí, que creían algo completamente diferente, etcétera. Luego también es diferente cuando una persona a lo mejor sale no por una expulsión, sino por decir he dejado de creer en este sistema de creencias. Entonces, la parte de el haber dejado de creer, pues esa parte a lo mejor ya la ha desarrollado, pero aún así las consecuencias a nivel social se tiene que enfrentar a ellas de todas maneras. En mi caso sí que al principio fue muy duro porque yo quería volver a ser testigo porque no había conocido otra cosa, con lo cual sí que arrastraba ese adoctrinamiento, ese sentimiento de culpa, de repudio hacia mí misma por lo que había hecho y como ese castigo presente constante, hasta que a raíz también, lo bueno fue que a raíz también del aislamiento al que me sometieron, pues fue una oportunidad para mí, para empezar a pensar por mí misma y a empezar a desarrollarme como persona y examinar a la organización fuera de su influencia, darme cuenta de que realmente no era una religión especial además, porque yo creía que era mi religión verdadera, no había conocido otra cosa, sino que realmente se trataba de un grupo de alto control del que yo había tenido, entre comillas, la fortuna de salir, más allá de las consecuencias, y que tenía una nueva oportunidad para tener una nueva vida escogida ya por mí en libertad. Bueno, eso es lo que siempre pasa en las organizaciones sectarias, te expulsan, te aíslan. Los integrantes que antes eran tus amigos, incluso tu misma familia, te dejan de hablar, te aíslan, porque parece que fueses como un leproso, estuvieses endemoniado. Entonces, claro, en el caso de este relato ya estuvo muchos años allí y le es difícil volver a relacionarse. Hay personas que, bueno, no le da tan fuerte, pero sí es un proceso donde psicológicamente, mentalmente pega muy fuerte. Hay personas que entran a este tipo de sectas y de pronto su vida afuera de la secta no la abandonaron por completo. Entonces, si los expulsan o salen por voluntad propia, pues pueden volver a retomar esa vida sin ningún tipo de trauma. Pero no siempre es así, porque hay personas que entran a estos grupos, dejan trabajo, dejan familia, dejan amigos y cuando salen no tienen nada y tienen que volver a comenzar. Y esto es un golpe muy, muy fuerte. Además de eso, ella comenta que lo positivo que siempre tiene esto es que comenzó a ver a la organización en perspectiva, desde afuera. Y cuando ya tu pensamiento está alejado, ¿no?, de la influencia de la doctrina, tú puedes comenzar a ver las cosas con mayor claridad. Se dio cuenta de que esto no era ninguna organización religiosa que tuviese la verdad absoluta, que no eran elegidos por ningún Dios, comenzó a ver las fallas, los errores de la organización. Y ahí es donde tú comienzas a desprenderte emocionalmente de toda la doctrina. Dejas de creer, comienzas a dejar de creer y ya el aislamiento no te da tan duro. Ya comienza a voltearse la situación porque ya tú ves, es decir, ya no te percibes a ti mismo como si fueses un demonio que pecaste y estás siendo castigado, sino que ya comienzas a ver a la gente que está dentro de esa organización como víctimas y tú entiendes que no eres ningún demonio, sino que al contrario, eres una persona que afortunadamente lograste salir y desprenderte de ese adoctrinamiento y ahora eres libre. Entonces la expulsión pasa de ser un castigo a una bendición. Y sé que muchos que habrán pasado por eso lo habrán experimentado. Y ahora te dedicas, entre otras cosas, cuentas tu experiencia, eres una luchadora contra esos dogmas, contra esta uniformidad de creencias, te has convertido en un enemigo de los testigos de Jehová porque los conoces además desde dentro.
Sí, al final, además, da la casualidad que mis padres trabajaron como voluntarios en la sede nacional de Ajalvis, de Madrid. Entonces, bueno, pues conocía a parte de la membresía de la sede nacional, ¿no? Y bueno, en el momento en el que te conviertes en una cara pública, pues a través de redes y pues entrevistas como esta, ¿no? Pues recibes comentarios, obviamente, y sí que es verdad que al principio pues se hace un poco más duro, porque más que nada porque son personas al final que, tal y como yo lo veo, son personas que están secuestradas en pensamiento, ¿no? Simplemente son personas que se ven sometidas a un sistema de creencias y a un control social, emocional y de comportamiento brutal, pues camuflado en una religión, ¿no? Y no son personas que son libres de pensamiento. Entonces, al final es una violación de derechos humanos absoluta, y ante eso, y después de haberlo vivido y de haber tenido el privilegio de haber podido salir, pues es una responsabilidad civil realmente el poder expresar y ayudar al resto, ya no solo a las personas que siguen dentro, porque no me van a escuchar, porque al final yo soy una expulsada y a mí no me van a escuchar, no me van a escuchar. No solo soy expulsada, sino que además ahora ya me llaman de apóstata, ¿no? Que ya es como todo lo peor que puede ser si ha sido testigo, encima ir en contra de la organización. Esas personas muy probablemente, a no ser que ellas tengan una motivación de escuchar y hayan empezado a tener dudas, en un mensaje de las personas que defendemos sus derechos humanos, en este caso, en este grupo, no nos va a escuchar, pero sí que es verdad que también ayuda mucho el crear conciencia social en el resto de la población de que estos grupos existen, de que pueden estar camuflados en una religión, en un partido político, en un equipo de cualquier deporte, en medicina alternativa, etcétera, y que son técnicas de control mental y de coacción que se pueden desarrollar en cualquier ámbito, y es una forma de crear esa alarma social para proteger al resto de la población y también para que esa población pueda ayudar a personas que conozcan en su camino que se encuentran en una situación así. Eso es lo que hay que hacer. Aquel que haya estado en un grupo sectario y luego de salir se da cuenta de las manipulaciones, hay que denunciar. Los que están dentro de la secta, la gran mayoría no van a escuchar esa denuncia. Algunos que estén dentro con dudas sí que van a escuchar algo, pero principalmente esto es para los que aún no han entrado, para que entiendan el peligro que esto conlleva, para que entiendan que estas sectas lo que buscan es manipular la mente y el espíritu humano, mantenerte ahí atrapado en una religión del miedo para el beneficio de sus líderes. En el caso de los testigos de Jehová son 8 líderes en Nueva York que se aprovechan de los casi 9 millones, según el dato que ella dijo, de personas que integran esta religión. Hay que denunciar, así que lo que hace ella y lo que han hecho muchos otros que han salido de esta secta es muy valioso. Hay que dar la voz de alerta, y no solamente los testigos de Jehová, cualquier organización sectaria en la que usted haya estado y que haya corroborado la falsedad de ella, denúnciela, porque esto le va a hacer muy bien a muchas personas que no conocen de esto. Hay muchísimas sectas a nivel mundial, sectas religiosas, hay sectas deportivas, hay sectas del fenómeno ovni, hay sectas de maestros ascendidos, hay sectas apocalípticas, hay de todo. Y esas organizaciones tienen unas estrategias de control mental muy fuertes. Una vez una persona entra, es muy difícil de que salga por sus propios medios. Tienen que pasar cosas muy fuertes o tienen que tener una capacidad intelectual, una fortaleza espiritual para no dejarse envolver del todo con las técnicas que hacen allí y así poder salirse por sus propios medios. Pero si no, muchos tendrán que salir de esas organizaciones por choque, por golpe, por impacto, y es el tema de la expulsión. Cuando cometes una falla, te expulsan y ahí es donde tú, por dolor y a la fuerza, entiendes la realidad. Así que por eso esto hay que denunciarlo para que más personas eviten no caer en la garra de estos grupos. Nos decías 8 millones de adeptos en todo el mundo, 8 millones de clientes, porque podemos decir, es una opinión, una pregunta, y te pregunto un poco tu opinión al respecto. Los testigos de Jehová, ¿qué parte hay de creencia y qué parte de negocio en todo lo que tiene montado? Pues sinceramente hay una opacidad absoluta con respecto a lo que es la organización, las personas que dirigen la organización, con lo cual en el tema económico no tenemos datos de cómo se gestionan. Como miembro, lo que sí que puedo decir es que supuestamente el mensaje es que se sufragan a base de donaciones voluntarias. También en esto hay que marcar un par. Bueno, si son donaciones, son más de 8 millones a nivel mundial, ya nos podremos imaginar la cantidad de dinero que pueden recoger en una recolecta de donativos. Hay que entender también que esto está en los Estados Unidos, hay mucho dinero detrás de esto. El fundador fue Charles Taze Russell, la familia Russell, una de las familias más poderosas económicamente a nivel mundial. O sea que créanme que hay muchísimo dinero en esta organización. Además, usted vea los templos de los testigos de Jehová.
tienen un patrón, una misma línea de diseño, son bastante, pues, son bonitos, hay que decirlo. Y para poder construir un templo de los testigos de Jehová en una ciudad se necesitan unos permisos, se necesita un recurso. La organización a nivel internacional, tengo entendido de que presta ese recurso y luego la congregación debe devolver el dinero con las recolectas, las donaciones. Bueno, hay todo un negocio ahí montado. O sea, esto no creamos que es por la caridad de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Esto hay un negocio donde se enriquecen unos pocos y la gran mayoría pues sufren el tema del adoctrinamiento. Un asterisco por decir, y es que aunque se defienda que son donaciones voluntarias, también hay un mensaje dentro de la doctrina constante, dentro del mensaje de la organización hacia los adeptos, de obviamente pues colaborar monetariamente lo máximo que sea posible para cada miembro, ¿no? Entonces también existe ese control del comportamiento con técnicas poco éticas de intentar sufragarse, ¿no? Con más donaciones por parte de los adeptos. Luego sí que tienen propiedades inmobiliarias pues de sus sedes nacionales y de sus salones del reino, que son como los locales en los que se reúnen, o salones de asambleas, como comentaba antes, que sí, pues que con su compra-venta pues a lo mejor tienen movilización de su patrimonio. Pero como hay una opacidad absoluta, pues no sabemos decir cuánto hay de donaciones voluntarias o cuánto hay de negocio detrás. Sí que es verdad que sus publicaciones no se venden, sus publicaciones en principio se dan libremente y de forma gratuita, pero desde dentro de la organización, como miembro, sí que sientes como ese deber de colaborar monetariamente dentro de tus posibilidades. He visto y he leído algunos textos tuyos en los que hablas de cómo funciona ese sistema de creencias de los testigos, cómo funciona esa uniformidad de pensamiento, cómo funciona esa forma en la que meten dogmas, ideas, y que nadie se puede salir de esa norma. El no salirse de esa norma es parte de esa fortaleza que ha mostrado durante tantos decenios. Sí, o sea, al final el mensaje principal de la organización, de los líderes, por decir, es de que ellos son una organización escogida por Dios en 1919 concretamente, y que a partir de entonces, aunque ha cambiado lo que es la cúpula o los dirigentes de la organización, esta organización sigue siendo guiada por Dios, ¿no? Es como el mensaje principal. Entonces, al final, pues las personas que conforman esta religión o este grupo creen que están siguiendo la Biblia, creen que están siguiendo a Dios y a Jesucristo, porque recordemos que es un grupo fundamentalista cristiano, ¿no? Entonces, pues la organización, los dirigentes sí que explotan un poco pues ese mensaje, ese sistema de nosotros somos como los voceros de Dios en la tierra, y al final los adeptos pues asumen la interpretación, aunque sea cambiante, de la organización, porque realmente lo que buscan es la aprobación de Dios, ¿no? Entonces al final es un uso antiético del temor a lo mejor que puedan tener las personas de Dios, las personas creyentes y creyentes de la Biblia, pues para cambiar un complejo de doctrinas y tener pues un grupo único en pensamiento y pues sujetos a ese sistema de creencias, rodeado de todo ese control social y comportamental que gira alrededor, para que estas personas pues no puedan contrastar la información, ver otras formas de pensar, asumir que hay otras formas de vivir, darse cuenta de que se están violando derechos humanos suyos, etcétera. Entonces, como en todo grupo de alto control mental, al final es un grupo de personas, por lo general buenas, hay de todo, como en todos sitios, pero por lo general personas devotas de Dios que simplemente confían en estos dirigentes porque creen que es el único canal que tienen pues hacia la salvación, por decir, o hacia la aprobación de Dios. Es lo que ocurre. Digamos que el poderío, entre comillas, la autoridad que tiene este tipo de grupos es porque se dicen ser escogidos por Dios. Ese es el caballo de batalla de su discurso. Entonces el que entra ahí cree que eso es así y por lo tanto se siente especial porque pertenece a una agrupación escogida por Dios. Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Los testigos de Jehová en la tierra. Hay una cita en la que ellos se basan, creo que es en Isaías, ya no me acuerdo el capítulo, me lo pueden poner ahí en los comentarios, que dice, vosotros sois mis testigos. Entonces ellos utilizan esta cita bíblica para sustentar su nombre y bueno, todo lo que a partir de ahí se creó en esta doctrina. Yo hice un video hace unos meses acerca del origen de los testigos de Jehová, donde, bueno, obviamente fui fuertemente criticado por miembros de esta organización que vinieron aquí a comentar, me dijeron demonio. Bueno, a mí sus amenazas, su discursito, a mí no me afecta porque yo no estoy bajo el sometimiento del miedo que sí pueden estar los que integran su religión. Así que aquí conmigo no, eso no les va a funcionar. Yo aquí si tengo que darles duro, les voy a dar duro y no pasa nada, porque esto hay que denunciarlo. Así que es normal de que las personas crean en esto porque se viste con un halo de santidad, ese halo de elegido de Dios. Y bueno, a partir de ahí vemos que tienen más de 8 millones de adeptos en el mundo. Es un negocio redondo. Por eso decía al principio que lo peligroso de esto es que se juega con la espiritualidad. Porque
la mayoría de la gente que está ahí está buscando espiritualidad, está buscando un camino verdadero para llegar hacia el bien o para llegar hacia Dios. Y se topa con estos personajes bastante oscuros, quienes crearon esta secta, como por ejemplo el señor Charles T. Russell, que ya lo denuncié en ese video, perteneciente a la organización de la Escuadra y el Compás, perteneciente a las élites, ¿no?, dentro de las 13 familias que controlan el mundo. Y vemos que controlan el mundo también a través del poder religioso. Entonces crearon estas religiones para detener el avance del espíritu humano. El espíritu por naturaleza busca aprender, busca ascender. Y a veces en nuestra poca comprensión de lo que es la espiritualidad y por ese impulso de la creencia, buscamos esas respuestas en estas organizaciones. No sabemos que ahí se nos está manipulando, no sabemos que ahí se está jugando con nuestra espiritualidad. Y terminamos integrando esto. Algunos nunca se dan cuenta de la manipulación y algunos otros se dan cuenta y viven experiencias desagradables como el testimonio este que estamos escuchando. Hay personas que necesitan varias encarnaciones para salir de ese impulso de la creencia y hay otras que no, hay otras que simplemente crecen pues en ciertos entornos y aunque escuchen el mensaje religioso no conectan con él, no conectan con estas organizaciones. Entonces aquí hay mucha gente que está en ese impulso de la creencia, que es un impulso natural del ser humano, pero que es aprovechado por estos grupos para explotar los recursos de la gente, recursos mentales, recursos espirituales y recursos económicos, que eso es lo que es más grave. Y otro punto es que esta organización supuestamente elegida por Dios, bueno, se basa en la creencia de un falso Dios, que es Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, es un falso Dios, un ente biológico extraterreno en el pasado que se hizo pasar por Dios. Y a partir de la creencia que se tiene en ese Dios, de que es el Dios verdadero, pues se crearon religiones. Una de ellas, los testigos de Jehová. Entonces, partiendo desde la base del Dios que se adora en este grupo, ya estamos mal, porque es un Dios falso. Entonces, bueno, ya de ahí en adelante se cae absolutamente todo. Los dirigentes, los que mandan en los testigos, son personas, pero son fundamentalmente hombres y un poquito homófobos y machistas, ¿no? Sí, es un poquito. Vale. Sí, así es. Sí, al final, bueno, el sistema es dentro de la organización es completamente jerárquico. Entonces, lo que es la cúpula, pues estos 8 hombres son los principales dirigentes y luego a partir de ahí, pues todos son hombres hacia abajo, pues que se reparten las diferentes actuaciones para organizar el resto del grupo. Y las mujeres meramente pueden ser esposas de este tipo, bueno, de los hombres que sustentan estos cargos o mujeres que simplemente, como cualquier otro testigo, proclaman el mensaje y predican, pero ninguna mujer puede aspirar a ningún puesto de responsabilidad dentro de la organización. Entonces, la autoridad primera para una mujer es el hombre, y si eres una mujer soltera, por decir, pues tiene que ser o tu padre o otro miembro, hombre de tu congregación, de tu grupo local de testigos. Entonces no existe para la mujer ninguna autonomía, y esto también pues claro, puede dar lugar a muchos casos de violencia machista y de una anulación de los derechos de igualdad entre hombre y mujer en todo aspecto. Y en el caso de la homofobia también, o sea, solo se contempla una heterosexualidad. Entonces cualquier persona con una orientación o identidad sexual o de género disidente, pues automáticamente está fuera de la ecuación, no puede ser testigo. Entonces, o bien lo disimulas, por decir, y te auto-obligas, cosa que no se puede hacer, a presentarte como una persona heterosexual dentro de la organización, o serás expulsado con las consecuencias que hemos comentado. Entonces, dentro de la organización únicamente puedes ser heterosexual, únicamente se admite un matrimonio entre hombre y mujer, y si eres mujer soltera, aún así vas a tener una autoridad directa que va a ser por parte de un hombre, sea familiar o no sea familiar, pero dentro de la organización siempre vas a tener una autoridad por encima de ti, no hay una autonomía. Bueno, es algo que se repite en otras organizaciones, el tema del patriarcado, que es una herencia, ¿no?, de ese mismo falso Dios, donde se enseñó que primero fue el hombre y luego la mujer, y a partir de ahí esto se trasladó a las doctrinas. También lo del tema de la homofobia es muy común, porque ahí se rechaza dentro de estos grupos fuertemente a las personas que tienen otra ideología de género. Si bien es una condición, y yo lo he dicho muchas veces acá, que no es natural, que no hay que defender, no hay que promover, pero tampoco hay que rechazar con violencia, ni faltando al respeto, ni repudiándolos como si fuesen pues unas cosas extrañas o monstruos por allá, porque tampoco se trata de eso. Pero en estas organizaciones se exagera eso, y eso es evidente, y eso es derivado también de la misma influencia de estos falsos dioses, que por un lado enseñaron a la humanidad a rechazar con odio este tipo de ideologías, pero por otro lado las promovían. Entonces ahí vemos la dualidad que en este mundo existe,
como al principio estas ideologías se perseguían fuertemente y ahora se promueven. Y esto es generado por el mismo legado de los falsos dioses. En este caso de estos grupos, pues se rechaza, y bueno, es algo común que pasa en los testigos de Jehová y también en otras corrientes evangélicas. Por eso creo que igual no exageraba cuando decía anteriormente que en sus ideas son un poco medievales, en sus conceptos religiosos. Hay mucha gente ahora que intenta salir de los testigos de Jehová, que están abriendo los ojos, la vista, el corazón, que están intentando salir de allí, ¿o es muy difícil? Es muy difícil, pero es verdad que principalmente gracias a Internet, a que tenemos un acceso mucho más directo y fácil a la información, pues creo que esto está cambiando principalmente pues en países del norte global, en países pues más desarrollados, con una cultura más de un pensamiento crítico más desarrollado. En otros países en los que pues la mayoría de la sociedad es creyente, pues a lo mejor es un poco más difícil, pero sí que el acceso a Internet lo ha facilitado mucho. Aún así, como el mayor control que existe dentro de la organización es ese aislamiento social que comentábamos, aunque no sea físico, uno de los principales controles a los que se someten a los miembros testigos de Jehová es que no se puede contrastar ninguna información que no sea directamente de las fuentes que la organización les ofrece. O sea, no puedes leer otras cosas, solo lo que está dentro de la organización, porque ellos tienen la verdad absoluta. Es un modus operandi típico de las sectas. Lo cual tienes una visión de la realidad completamente distorsionada, vives como si fuera un universo paralelo, tienes tu realidad paralela aunque vivas rodeado de personas con otras realidades, pero como solo te juntas con personas testigo, pues no puedes comparar tu realidad con la de otras personas y ver que hay otras opciones. Y principalmente con el tema de la apostasía que comentábamos, en el momento en el que una persona, siendo testigo, hace algún comentario dentro de un entorno con otros testigos de Jehová que difiera de alguna forma o que sea mínimamente crítico hacia la organización o hacia algún aspecto de su marco de creencias, va a tener un juicio social, probablemente va a saltar la alarma. No puedes preguntar, no puedes criticar, no puedes no estar de acuerdo con la doctrina de la secta. Vemos que cumple absolutamente todos los requisitos de lo que es una secta y una de las más peligrosas a nivel mundial. Dentro del grupo de esta persona está empezando a dudar o está mirando a lo mejor información que no debería, etcétera, etcétera. Entonces con ese control es muy complicado que una persona acceda directamente a la información, porque tiene además su propia barrera de que eso está mal, porque dentro de la doctrina de la organización se les insta a que no se mire información porque esa información es mala, porque les va a hacer daño, porque todos mentimos. Al final estamos hablando de un grupo que cree que tiene la verdad absoluta sobre todo. Entonces, si tú crees que tienes la verdad absoluta sobre todo, no te hace falta conocer otras verdades porque van a ser mentiras. Entonces, si ya tienes esa barrera de que nosotros buenos, nosotros la verdad y todos los demás... Eso es muy peligroso, ¿no? Cuando usted esté en un grupo o se acerca a una persona que afirme tener la verdad absoluta, peligroso. Siempre hay que motivar a la investigación, a la ampliación del conocimiento, porque el espíritu, su naturaleza es aprender, expandirse. ¿Cómo usted se va a quedar solo con una doctrina y decir, no, es la verdad absoluta? Usted tiene que seguir buscando, indagando, comparando, seguir ampliando el conocimiento. En estas organizaciones no se hace eso. Se toman 3, 4 libros. En el caso de ellos es el Atalaya. Creo que también, utilizan la Biblia, obviamente. No sé si hay algún otro. Y ya con eso usted tiene. Ahí están las respuestas absolutas del universo. Eso es una visión minúscula de la realidad. La persona que entiende que debe aprender, que debe seguir su camino, expandiendo su conocimiento, todo lo que puede comprender del mundo, del universo, lo que lo rodea, debe seguir buscando. Entonces las sectas lo que hacen es limitar ese proceso de aprendizaje. Porque claro, ellos tienen o quieren tener ese control para que la gente no se les vaya, porque si la gente comienza a investigar otras cosas, se va a dar cuenta que realmente están metidos en una secta y que están metidos en una organización que obviamente no quiere un avance espiritual. Ese es el punto aquí. Por eso es que le prohíben a usted contrastar información. Pero con el Internet, como ya decía ahorita, hay ciertos casos donde la gente ya puede buscar, puede conocer, puede comparar, y eso también puede ayudar mucho a que algunas personas se salgan de esa doctrina. Todos los demás mal están influenciados, en este caso por Satanás, y nosotros tenemos la verdad de Dios, etcétera, etcétera, pues obviamente no van a acceder a esa información. Una de las formas en las que pues una persona puede empezar a cuestionarse su sistema de creencias, pues puede ser, por ejemplo, como me pasó a mí, que por una expulsión te veas expuesta a un aislamiento del grupo, entonces empieces a perder esa influencia constante y resurja de alguna forma por tu propio pensamiento individual y empieces a entrar en un cuestionamiento de tus creencias, o personas que les ha pasado algo dentro mientras han seguido siendo testigos, han visto claramente una injusticia hacia ellas mismas o hacia alguna persona cercana, y entonces ha empezado a resquebrajarse de alguna forma de ese sistema, y a partir de ahí sí que puede ser que esa persona pues vaya subiendo los escalones
interés hacia la liberación de su adoctrinamiento. Pero es verdad que es muy complicado. A raíz del coronavirus, precisamente, al final este grupo se envuelve en muchas actividades. Claro, porque la pandemia generó un proceso donde todo el mundo estaba aislado, cada uno en su casa y con acceso a internet. ¿Qué te quedaba? Pues educarte, buscar información, mirar otro tipo de cosas para entretenerte y terminas accediendo a diversos conocimientos. Entonces ahí puedes ver otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que en ese aislamiento, pues ya yo tenía el canal y recuerdo que ahí este canal tuvo un impulso, un crecimiento importante porque más personas visitaban páginas como YouTube y claro, entre más personas visiten, más probabilidades tienes que vean tus videos. Entonces recuerdo que el tema de ese encierro, de esas cuarentenas, en el caso de los creadores de contenido digitales les ayudó mucho a potenciar el alcance. Entonces en esa parte, pues esa problemática mundial ayudó a que muchos tuvieran otra perspectiva de las cosas. Obviamente hubo casos pues desafortunados, pero este punto es de resaltar porque aquí se confirma que aunque estaban metidos en una doctrina, en una secta impresionante, algunos comenzaron a abrir los ojos por ese aislamiento. Para mantener a las personas ocupadas también. Entonces, cuanto más ocupadas tienes a las personas, menos tiempo les da para que puedan pensar ellas por sí mismas, ¿no? Entonces sí que es verdad, sobre esto no tenemos datos, pero bueno, un poco a raíz del contacto que tenemos con las personas que les afecta este tema, que a raíz del coronavirus, de la obligatoriedad al aislamiento y a toda esa supresión de las actividades colectivas, pues ya no podían ir a sus reuniones, ya no podían predicar, por decirlo, de casa en casa y juntarse entre ellos, etcétera. Sí que yo he percibido, esto es una opinión personal, pero sí que he percibido un aumento en las personas que han llegado, en este caso, pues a mí, por ejemplo, a través de redes, he empezado a ver pues vídeos, a leer ciertas cosas, a dudar, porque les ha permitido esta situación, ese aislamiento que comentábamos, entonces a reencontrarse consigo mismas y alejarse un poco de esa influencia y de ese bombardeo de adoctrinamiento constante y les ha dado una oportunidad de poder empezar a pensar. Pero aún así es muy complicado porque lo que es la coacción y el control mental al que se somete a estas personas es brutal. Entonces es muy complicado que una persona adoctrinada en algún momento pueda empezar a razonar por sí misma, a no ser que tenga una motivación propia por algo que le haya sucedido en la vida. Bueno, ahí estuvo esta entrevista, este testimonio de una ex testigo de Jehová, Laia Santander, que comentó todo lo que vivió, su experiencia después de la expulsión, algunas de las cosas de la doctrina, ciertos manejos internos que muchos de nosotros no conocemos porque no hacemos parte de esta organización, y quise traerlo aquí, reaccionarlo con ustedes, reflexionarlo para que entendamos lo peligroso que son este tipo de sectas. Por eso es importante denunciarlo. Este tipo de videos son muy importantes, sobre todo que ustedes lo compartan, lo difundan, para que de alguna forma contribuyamos a que menos personas caigan en este tipo de redes oscuras donde se busca atacar la espiritualidad humana. Si alguno de ustedes vivió una experiencia de estas y de pronto le interesaría difundirlo, contarlo, pues este canal tiene las puertas abiertas, me pueden escribir por el correo y ahí podemos contactar para hacer una entrevista, un video, un podcast charlando sobre este tema. Así que ahí les hago esa propuesta para el que de pronto quiera hacerlo, porque es importante que esto se difunda, que se denuncie todo lo que este tipo de organizaciones oscuras hace. O si estuvo en otra secta, no necesariamente tiene que ser exclusivamente los testigos de Jehová, porque hay muchas más, solo que esta a nivel mundial yo diría que es la más famosa. Entonces claro, es normal que haya más casos, más testimonios. Así que ahí está la reflexión, ahí está el testimonio y lo peligroso que esto puede llegar a ser. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios de qué les pareció toda esta entrevista y todo lo que esta mujer contó de lo que vivió en una de las sectas más peligrosas del mundo. No es nada más por el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Si fue así, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.